tema de hoy se llama de 20 años arriba. ¿Y qué le parece si se pone en pie y oramos al Señor para que el Señor sea hablando en esta mañana? Y Padre, nos acercamos a ti, Dios, anhelante de escucharte solamente a ti, Padre. Yo ruego para que las palabras que salgan de mi boca edifiquen, Dios, las familias de esta iglesia. Y ruego, Padre, para que tu Espíritu Santo sea dirigiendo, Dios, esta enseñanza que viene de tu corazón. Por tanto, declaramos, Padre, que cae en buena tierra y que da fruto, Padre, abundante, Rey. No solo para este tiempo, sino para los tiempos también, Dios, en que se seguirá edificando este hermoso lugar, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, hermano, Dios le bendice. Y le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en el libro de Números, capítulo 1. Números 1, versículos 2 al 4. Dice la palabra: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Vemos aquí la palabra del Señor que habla de personas en especial, de personas de 20 años arriba, los que son enviados a la guerra, los que son considerados ya mayores de edad. Y le pido que ponga su mirada en el 18 también. Y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. Las cosas del Señor son muy diferentes a como las maneja la sociedad. Es decir, que aunque las leyes humanas y el pensamiento humano hable de que la mayoría de edad inicia a los 18 años, vemos que para el Señor la mayoría de edad inicia a los 20 años. Y yo sé que eso usted ya lo conoce, pero Dios es sabio, hermano, tanto así que considera a la gente mayor de 20 años capaz de ir a la guerra, capaz de hacer cosas diferentes a las que hacía. Y aunque las leyes civiles respalden la creencia o la costumbre de ser mayor a 18 años, la realidad es que los hijos no están preparados, sino es hasta llegar a los 20 años. No es a los 18, como dicen las leyes, y como muchos hijos nuestros a veces ya quisieran llegar a esos 18 años, incluso varios amenazan a sus padres muchas veces diciendo, nada más estoy esperando los 18 para irme de la casa, y eso no es más que la muestra de que todavía es adolescente. Eso no indica más que todavía que le falta madurar. Y el Señor no se equivoca, hermano, no es algo que se le haya ocurrido a Dios como para arruinarles la juventud a nuestros hijos. Estuve buscando el concepto de la adolescencia y dice que la adolescencia es un periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social. Y es decir que inicia entre los 10 y 12 años y acaba aproximadamente entre los 19 y 20 años. Esto lo dice la gente que ha estudiado el comportamiento del ser humano en el interior y en el exterior. Y aún encontré que el ser humano deja de crecer entre los 20 y 21 años. Entonces el Señor, aunque los hombres todavía no habían hecho esos estudios ni habían considerado todo eso, el Señor que nos creó sabe exactamente cuáles son las etapas de nosotros. Y para confirmar esta enseñanza, yo quisiera que vieras Números 26:2. Vamos a ver Números 26:2. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. ¿Qué detecta en estas tres citas que acabamos de leer? Detectamos en primera que para el Señor los mayores de edad son de 20 años arriba. Otra cosa que podemos encontrar
es que cuando alguien llega a los 20 años, empieza una etapa de batallas y de guerras a las que no estaba acostumbrado. Y una última cosa que podemos detectar es que nosotros como padres y como iglesia tenemos 20 años para preparar a nuestros hijos para sus guerras, para sus luchas, para sus responsabilidades. Muchos creemos que es hasta que se casan. Hasta que se casan empiezan una nueva etapa, empiezan una familia. Pero la palabra muestra que de 20 años para arriba va a haber guerra para ellos. Va a haber situaciones que ellos van a enfrentar y que tú tienes 20 años para prepararlos y para ser capaces de luchar contra esas guerras. Tienes que estar conviviendo y adiestrándolos para que cuando lleguen a esa etapa que es inevitable, tú no tengas que estar con ellos. Tú tienes que llevarlos a una independencia de ti, pero a una dependencia de Dios. Es ese tiempo de estar juntos, de estar preparándonos. Y date cuenta de esto. Esa es una gran responsabilidad que tenemos. No solo el pastor Jorge y la hermana Angélica, sino tenemos una gran responsabilidad como padres, los maestros de niños, los maestros de adolescentes, los de jóvenes. Tenemos una responsabilidad de preparar jóvenes que cuando lleguen a los 20 años sean capaces de asumir responsabilidades, de enfrentar situaciones a las cuales antes de los 20 años el Señor no permite que ellos vivan. Debemos de tener cuidado, hermano, por tanto, de cómo estamos preparando hombres de guerra, porque a los 20 años empiezan las guerras. Debemos de ser capaces, hermano, de formar verdaderos soldados que a los 20 años van a enfrentar las guerras. Y te voy a decir, por cierto, las características de lo que no es un buen soldado. Un mal soldado no tiene disciplina. Un mal soldado no le da cuentas a nadie. Y tenemos 20 años para preparar a nuestros hijos a que se vuelvan disciplinados. Un mal soldado no tiene pelotón, es decir, actúa solo. Él no necesita de nadie, a veces ni de ti, ni quiere saber de Dios. Tenemos 20 años porque a los 20 años van a enfrentar cosas diferentes. Un mal soldado no reconoce autoridad, no recibe órdenes de nadie, no puede tener un jefe, y no se deja que nadie le mande. ¿Verdad que así son los adolescentes? Y tenemos hasta los 20 años para que ellos entiendan que la vida es diferente como ellos la ven. Un mal soldado no se ejercita, está fuera de condición y está fuera de forma. Y por tanto es fácil presa del enemigo. Y ahí cuidado, hermanos. Si nosotros no educamos a los hijos en los primeros 20 años, antes de ir a la guerra, van a ser presa fácil del enemigo. Pueden fracasar, de hecho. Un mal soldado no usa uniforme. O si lo usa a su manera. Es decir, un mal soldado no le puedes decir cómo se tiene que vestir porque se enoja. Por si tiene un soldadito de esos en casa. Se corta el pelo como quiera, se viste como quiera y no le hace caso a nadie. Por eso es que luego nos encontramos gente de 40, 50 años que parecen adolescentes. No sé si lo has visto. Porque no han determinado y no han definido esa etapa que ya pasó en su vida. Yo no sé cuánto tiempo te queda de aquí a los 20 años de tus hijos. Es más, no sé si ya unos son mayores. No sé si estamos a tiempo, pero sí hay esperanza en Cristo. Y dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 5. Reunió luego Amasías a Judá, y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenares, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo, preparados para la guerra. ¿Tus hijos ya están adiestrados? Tus hijos tienen lanza y escudo de cómo enfrentar lo que viene después de los 20 años. Ahorita vamos a ver lo que viene después de los 20 años. ¿Están preparados? ¿Lo saben usar? ¿Saben para qué sirve? ¿O todavía es un pequeñito de casa después de los 20 años? El otro día escuchaba a una persona que tiene un instituto, dice,
Oigan, me llegó una señora de más de 50 años y dijo, vengo a inscribir a mi niño. ¿Y cuántos años tiene su niño? Tiene 27, dice, a ese niño no lo quiero aquí. A veces, hermano, no les damos las responsabilidades conforme a su edad y queremos solucionarle todos sus problemas. Cuando nosotros queremos solucionarle todos sus problemas, estamos creándoles un problema a los hijos. Tenemos que enseñarles, hermano, que la vida no es una canción como dicen en la tele. Que la vida en verdad es de lucha, la vida es de coraje, la vida es de trabajar, la vida es de entrega, la vida es de triunfos, pero también a veces se fracasa. La vida es de victoria, pero también a veces es de derrota. Tenemos que enseñarle que la vida muchas veces es dura y que muchas veces, hermano, es un trato de Dios para que la gente madure. Tenemos que enseñarles, hermano, que tienen que estar preparados para vivirla y la mejor manera de vivirla es al lado del Señor. Nosotros no les vamos a poder evitar sus luchas y muchas veces nos va a doler ver las situaciones que están enfrentando, pero nosotros debemos de descansar en que tuvimos 20 años preparándolos para una lucha. No sé si tú has visto alguna vez películas o escenas de guerra. ¿Alguna vez has visto eso? Dime, ¿cuántas mamás de soldados ves en el campo de batalla? Van ahí sus mamás y les dicen, no les hagan nada a mis hijos. Cuando un hombre va a la guerra, tiene que ir con el Señor. Y tú tienes esos 20 años para tener la certeza que en el corazón de tu hijo está sembrado el amor del Señor, para que a lo que se enfrente, todo lo pueda en Cristo que lo fortalece. Eso es lo que estamos preparando en nuestros hijos. A los 20 años ya no son juegos. A los 20 años ya no es como antes el muchachito o la muchachita que jugaba. Ya tenemos que crearles ciertas responsabilidades. Muchas veces se adquieren antes. ¿Cuáles son las guerras a las que se van a enfrentar nuestros hijos y para las cuales los tenemos que preparar? Una de ellas es el área sentimental. Por eso es que muchos jóvenes se equivocan en sus sentimientos. Por eso es que muchos jóvenes fracasan en sus relaciones y pasan de una relación a otra y se casan una vez y tienen un hijo con una persona, otro con otra. ¿Por qué? Porque no está cimentado el amor de un hogar en su corazón. El hijo debe de saber cuánto le amas, debes de dedicarle tiempo a tu hijo. Tiene que haber expresiones de amor hacia ellos. Eso va a crear personas seguras. Mira, yo me crié solo, sin papá ni mamá. Y era una de las personas más inseguras. Cuando iba a buscar trabajo, cuando iba a la escuela, cuando iba en la calle, me sentía que todos me podían hacer daño. ¿Por qué? Porque mi mentalidad era, si los que me trajeron a esta tierra me abandonaron y me hicieron daño, ¿qué puedo esperar de la gente que no me conoce? Y la gente crece con muchas inseguridades. Todos nuestros hijos son diferentes. A veces, papá, en especial te quiero decir a ti algo, varón. A veces creemos que con lo que hacemos les estamos demostrando amor a los hijos. Y muchas veces los padres, los varones en especial, ni siquiera conocemos a nuestros hijos. No tenemos la dedicación, no tenemos el esmero y tenemos un buen pretexto, el trabajo, la iglesia en mi caso. Pero ellos necesitan de nosotros. Ellos necesitan los cuidados. Hace tiempo mi esposa se fue a un retiro a San Luis Potosí y mi esposa en su preocupación me decía, ¿te vas a quedar con ellas dos? Yo, no te preocupes. Yo soy papá, yo conozco a mis hijas, tú vete tranquila. Mi suegra se quería quedar. Le dijo a mi esposa, no, mira, si Ulises se va a quedar con las dos niñas, si quieres yo no voy, yo me quedo. No, váyase suegra, yo me encargo de todo. Y uno cree que tiene un caminar adecuado con los hijos, pero yo aprendí en ese tiempo cosas, hermanos. Una de las cosas que aprendí es que yo dije, bueno, ahora que no esté mi esposa, pues yo no voy a guisar, ¿verdad? Me los voy a llevar a la plaza. Uno empieza a hacer como un plan, así como vacacional, no va a estar mi esposa, me las llevo al cine, me las llevo. Y yo estaba así bien contento, dije, no te preocupes. Y empiezan las sugerencias. Y no te las vayas a llevar al cine. Porque si quieren ir al baño, ¿quién las va a llevar? Dije, bueno, ok, no vamos al cine. Eso fue un jueves, viernes. El viernes le tocaba ir a la escuela, la más grande.
Y yo dije, bueno, mañana me paro, la visto, me la llevo a la escuela. Llegó el viernes y que se me hace tarde, hermanos. Ya sabes, las esposas son las que están al pendiente de todo. Entonces me di cuenta que yo no hago cosas por mi familia. Y se me hace tarde y todavía agarro y despierto a mi hija. Le digo, oye, Suri, ¿tienes examen? Y me dice, no, sigue durmiendo. Y gloria a Dios, no, hermano, llegó el domingo, todavía no estaba mi esposa. Entonces se paran, les digo, báñense, vístanse. Siguiente problema con el que me encontré. Papá, ¿quién nos va a peinar? Me quedé así, les digo, ahorita les consigo unas peinetas. No se preocupen. Hermano, yo trataba de solucionar cosas que me daba cuenta que no estaba preparado. Y que yo creía que tenía un acercamiento con mis hijos. Lo que es peor, me di cuenta que no tenían ropa mis hijas. Que entonces mi esposa no me quería sacar dinero. Dime qué me pongo, papá. Y empiezo a buscar y ya pura ropa chiquita, hermano. Si a ver, ponte este. No, ese ya no me queda, papá. Dije, necesitan ropa. Hermanas, váyanse de retiro, gloria a Dios. ¿Verdad, varones? Amén. Y vas a darte cuenta lo que les gusta comer, lo que no les gusta comer. Te vas a dar cuenta del carácter de tus hijos. Y todo lo que pasa a tu esposa, para cuando tú llegas, todos los honores son para ti. Te vas a dar cuenta que tienes que caminar más cercano a tu hijo. Porque cuando tú siembras en el corazón del hijo amor, ese hijo va a estar listo para dar amor y no andar de enamorado. Esa hija va a estar lista para dar amor a quien Dios le diga y no para andar de enamorada, limosneando amor. Limosneando quien le dice algo bonito. Hermanos varones, yo sé que a veces no se nos facilita esto, pero Dios puso en nuestro corazón amor para ellos. Porque hay muchos adultos que tienen problemas entre casados por la falta de amor que tuvieron en su hogar. Amémonos como esposos para ministrar amor y nuestros hijos deseen casarse. Porque las nuevas generaciones luego no quieren ni casarse. Cuando tengo los tiempos de discipulado, cuando se va a casar la gente, yo les pregunto, ¿tu papá fue feliz? Dicen, mi papá sí. La mayoría me dicen eso, hermanos. Mi mamá lo atendía, se desvivía por él. Oye, ¿y tu mamá fue feliz? No, siempre la vi sufriendo al lado de ese hombre. ¿Y sabes qué te dicen las mujeres? Tengo miedo de que me pase lo mismo. Pero resulta que no se van a casar con su papá. Y yo sé que a veces el hombre se siente como que es mi hijo y es un Latin lover y me siento orgulloso de que ande con varias chicas. Hermano, no dañes el corazón de tu hijo. El corazón de tu hijo tiene que estar intacto y tú tienes que hablar con él seriamente. Tiene que estar intacto para la mujer con la que va a vivir. Otra guerra a la que se van a enfrentar, la parte laboral. Ya no será el maestro de la escuela que te mandaba a llamar y que tú creías que la traía contra tu hijo, ya traía de bajar a tu hijo. Y a ver, maestro, ¿por qué mi hijo? Cuando ese maestro lo único que intentó es hacer un buen alumno. Pero a veces los papás van ahí, intervienen y tratando de ayudarle en sus problemas, pero resulta que cuando enfrentan un jefe más duro que sus maestros, tú ya no estás a su lado. Y se sienten víctimas, y se sienten que tienen que renunciar, y se sienten que es un maltrato. Claro que hay jefes así, pero ¿sabes qué? Aún de jefes así se va formando el carácter de un profesionista. Porque el profesionista no se prepara en la universidad. Un profesionista se prepara desde el kinder. Desde ahí se va formando su carácter, desde ahí se van formando sus responsabilidades, desde ahí se va desarrollando su inteligencia y su disposición a hacer otras cosas. No les vas a poder ayudar contra un jefe regañón. Tú no vas a poder ir a la oficina y decirle, ¿qué trae contra mi hijo? Tú lo tuviste que preparar 20 años para que él supiera cómo manejar ese tipo de relaciones. Segundo libro de Crónicas 31:17. También a los que eran contados entre los sacerdotes, según sus casas paternas, y a los levitas de 20 años arriba, conforme a sus oficios y grupos,
De 20 años arriba, gente que ya tenía ciertos oficios. Esto era dentro de la iglesia, pero yo quiero decirte esto. Todos anhelamos que nuestros hijos tengan carrera, ¿verdad? Amén. No conozco un padre que no lo quiera, pero a los 20 años todavía no se tiene una carrera. Prepara a tus hijos también en algún oficio. Prepara a tus hijos. Mira, Jesús era conocido como el hijo del carpintero, pero también era conocido como Jesús el carpintero. Aprendió el oficio de su padre. En una ocasión vi el testimonio de un actor que decía que cuando iba a la preparatoria reprobó y que su papá trabajaba en una empresa, tenía un puesto ejecutivo y dijo, bueno, ya que reprobé, pues ahorita mi papá me va a llevar a trabajar a su oficina. Y cuando su papá vio sus calificaciones, al otro día lo levantó temprano y dijo, vente, súbete al carro. Y lo llevó con el mecánico. Y le dijo, ¿te quedas aquí a trabajar? El mecánico era su amigo, le dijo, no le pagas y no le das de comer. Dice, y diario era por un año caminando al mecánico, trabajar como mecánico y no me daban ni sueldo. Dice, el mecánico me decía, nada más porque tu papá me dijo y es mi amigo y no quiero fallarle. Dice, sin comer y trabajando de mecánico por haber reprobado un año. Pero en resumen él decía, ¿y cuánto le agradezco que me haya tratado mi padre así? Porque me formó mi carácter. Si él lo hubiera tratado de otra manera, crea una persona maleducada. En una empresa que trabajé, el director de finanzas, su hijo reprobó un semestre y se lo llevó a trabajar y lo metió de almacenista. Y decía, así empecé yo. Y que de una vez aprenda que si no estudia, así va a ser su vida. Pero a veces no queremos que sufran nuestros hijos. Nos condolemos mucho por ellos. Y no es que los maltratemos, y si me oyen los hijos no se enojen conmigo, ¿verdad? Es el Señor el que está hablando, ¿sí? Pero a veces no queremos que sufran, hermanos, no queremos que padezcan lo que nosotros padecimos. Es una manera de que cuando ellos llegan a cierta edad, tienen las responsabilidades y desarrollado el carácter para cualquier cosa, hermano. Porque hay hijos que creen que el dinero nace en macetas. Hay hijos que creen que nada más es pedir y se acabó. Hay que enseñarles, hermano, también a ganar dinero. No te digo que lo mandes de payasito ni de dragoncito al semáforo, ¿sí? Hablamos de oficios, hablamos de cosas. Date cuenta, en tus hijos tienen capacidades, tienen cosas que desarrollar. No estoy promoviendo la esclavitud de menores ni nada de eso, hermano, ¿eh? Que quede claro, te estoy hablando de formación. Ni tampoco que tú dejes de trabajar para que te mantengan tus hijos. Te estoy hablando de formar gente que va a destacar. Mira, hermano, va a destacar allá afuera. Allá afuera están trabajando mucha gente que no conoce a Dios en puestos ejecutivos que tarde o temprano nuestros hijos van a tomar. Una vez platicaba con un pastor y lo decía lleno de orgullo. Un pastor de allá de Nesa y me decía, acaban de contratar a mi hijo en la NASA. Gloria a Dios. Dice, lo llamaron en la NASA y se fue a trabajar a la NASA. ¿Y por qué no? Si somos hijos de Dios, pero tenemos que preparar a nuestros hijos para cuando empiecen a emprender eso, no vayan con miedo, vayan seguros, en amor y aún en oficios y en desarrollo laboral. Eso les va a llevar camino de gane a muchos, hermano, a muchísima gente allá afuera. ¿En qué otra área tenemos que preparar a nuestros hijos? En lo espiritual. Porque mira, hermano, si tú le enseñaste una doctrina light, suavecita, a que, mira hijo, así dijo el pastor, mira, así dijo el pastor Jorge, pero es cuestionable lo que anda diciendo. Yo no estoy de acuerdo con lo que él dice. No, hijo, tú hazlo, tú hazlo. Estás creando cristianos light, es decir, muy débiles ante las tentaciones. Y después de los 20 vienen muchas tentaciones para los hombres y para las mujeres. Y si los criamos creyendo que no pasa nada, ellos van a creer que no pasa nada y pensarán que lo que tú les enseñaste es verdad y no lo que el Señor les enseña.
Y nosotros tenemos esos conflictos, no sé si ustedes, pero nosotros tenemos conflictos a veces en la iglesia. Oye, tu hija, ¿qué pasa? Y cuando le digo, me dejan de hablar los hijos. Hay cuenta que les digo, oye, tu hija, su novio, ¿qué? ¿Esto qué es, no? Sí, ¿para cuándo se casan o qué? No, yo tengo control de eso, hermano. Casi te dicen, yo tengo el control del corazón de mi hijo. El problema nos acaba de pasar. 2 jovencitos, como desde los 15 años, hermano. Claro, no servían ni nada, ¿no? Pero y ahí andaban y cuando yo predicaba algo del desposorio, no, viera las miradas, hermanos. Sí, como diciendo, que se mete en nuestra vida, ¿no? Sí, yo no me estaba metiendo en su vida, nada más le estaba previniendo. Hace poco el joven le dijo, como después de 6 años, se acabó. La jovencita la ha tenido que estar tratando mi esposa. Se ha querido suicidar. Y dicen, ¿por qué no entendí? ¿Sabes cuál es el problema? Los padres. Porque cuando llegas con los padres, dicen, ese es asunto mío. Yo digo, yo no me puedo hacer responsable. Si ellos dicen que ellos guardan el corazón de sus hijos. Es más, cuando pasa algo así les digo, bueno, cuando salgan dañados, estamos para servirles. La palabra de Dios dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es instruirlo en el camino del Señor, no en tu camino. Es instruirlo en el camino del Señor, no en su camino del joven. A veces les hacemos un camino amplio, ancho. Los jóvenes quieren caminar, yo los veo así como alambristas en el circo, en la línea, en el límite quieren caminar. Y los padres a veces como que se lo hacen más ancho. ¿Y sabes por qué? Porque no queremos tener problemas con ellos. Si ya no peleamos, pero cuando enfrentes sus peleas, tú llevas tu responsabilidad. Tienes que preguntarle a Dios cómo llevar a ese hijo. Porque a veces hasta confiamos, hermano, es que nació en cuna cristiana. Eso no es bíblico, ¿verdad? Pero dicen que es nacido en cuna cristiana, ¿verdad? No conozco una cuna cristiana que se haya convertido todavía. Nació en cuna cristiana. Y muchos creen que la salvación se hereda en la sangre. Es que mis padres son cristianos y ya los llevan en la sangre. Hermano, él tiene que reconocer al Señor. Si aquí hay hijos de cristianos, tú tienes que cerciorarte cuándo recibieron tus hijos al Señor. Porque el Señor te da hijos de hombre y tú le entregas a Dios, hijos de Dios. En un evento de niños, cuando mi hija tenía como 5 años, estábamos viendo el video y llamaron a salvación y nos dice nuestra hija, ahí papá, ahí yo recibí a Jesucristo. Una, gloria a Dios. La segunda nos empezó a insistir. ¿Cómo se recibe a Dios? ¿Cómo se recibe? Y en la sala nos juntamos, ora, y empezamos a dirigir la oración. Dice, ya soy hija de Dios. Tenía como 5 años también ella. Me falta el tercero que tiene 3, todavía no habla bien. Cerciórate, no te confías. Porque a veces los involucramos, crecen, y mi hijo ya recibió al Señor. No es por herencia, es por decisión, ¿verdad? Es por declaración de nuestra boca. Se van a encontrar a problemas financieros. Yo sé que todos quisiéramos que a nuestros hijos no les faltara nada. Para eso tiene a papá y a mamá y sus cuentas bancarias, pero tienes que dejar que ellos padezcan también, hermano. Cuando yo empecé mi trabajo, yo llevaba una corbatita de esas que se cuelgan, no de estas, sino. Mira, es una corbatita de este tamaño y así de flaquita. Y ya está más mugrosa que nada. Y la conservo. ¿Sabes por qué? Porque el día que David, mi hijo, me diga, papá, ¿me prestas una corbata para ir a buscar trabajo? Le voy a sacar esa. No se la voy a dar. Voy a decir, mira, así empecé yo. Y no estoy diciendo, si yo sufrí, que él sufra, tampoco. Pero sí hay que enseñarle a nuestros hijos que ellos tienen que enfrentar crisis. Esas tampoco nosotros se las podemos. Nosotros caminando en Cristo hemos tenido crisis económicas. Sí, ¿verdad? Y nuestros hijos las van a tener que padecer. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos para las crisis? Para tener en abundancia y también
para cuando no tengan. Filipenses 4, 11 al 13. Filipenses 4, del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Ya le enseñaste a tu hijo? Cualquiera. Mira, cuando el Señor dice, sé tener en abundancia y sé tener en escasez, está diciendo en otras palabras, sé traer ropa de marca y sé traer ropa patito. No sé si le dices eso a tu adolescente, quién sabe qué te vaya a decir. Sé traer Nike y sé traer Panam. Uy, si lo mandas a la escuela con unos Panam, hermano, o unos del Tianguis, tal vez seas el peor padre del mundo. ¿Y sabes por qué? Porque eso les estamos enseñando. Y cuando ellos tengan responsabilidades y pasen crisis, papá no va a estar ahí. Papá no va a estar ahí diciéndole, ay, cómprate esto, yo te ayudo. Sé bañarme en regadera y sé bañarme a jicarazos. Eso dice la palabra, hermano. Eso también tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Sé comer carne y sé comer frijoles. Porque creo que ya los de ahora no los conocen, hermano. Presénteselos. Sé comer también frijoles. Sé andar en coche y sé andar a pie. ¿Qué le estás enseñando, hermano, a tu hijo en cuanto a la economía? ¿Que todo es fácil? ¿Que pida el celular que quiera? Aunque tú tengas, y yo espero que aquí no pase, pero por allá luego nos pasa, aunque les hablas de las deudas, tienen las tarjetas de crédito hasta el tope, sufriendo. Yo sé que nos hace sentir buenos padres. Yo sé que si cuando vamos a la zapatería o a Martí y dices, estos tenis cuestan 2,500, y te sientes muy bien que tus hijos se los prueben y digas, ay, me siento bien como padre. Pero no se trata de ti, se trata de educar, se trata de prepararlos, no se trata de darles todo, porque tú no les puedes garantizar que no van a pasar tiempos de crisis, que no van a pasar tiempos financieros. Y si tú no les enseñas a administrar, si les enseñas a vivir de la deuda y del crédito y a no depender de Dios en los tiempos difíciles, tus hijos no van a poder. Tus hijos no van a poder alcanzar, hermano, lo que Dios quiere dar cuando alguien es probado por medio de las crisis. Un hombre conocí un contador que tenía un despacho muy grande y su hijo estudió la carrera. Él era el heredero a ese despacho. ¿Y sabes qué hizo este contador? Lo mandó 5 años de auxiliar a otro despacho. Dijo, no quiero hacerle fáciles las cosas a mi hijo porque se las va a acabar. Hay empresas que se vienen abajo porque los hijos solamente saben recibir herencias y no saben guardar las herencias. Porque no han desarrollado esa parte de administración que los hijos deben de tener. Tuve un jefe que era todo un desorden. Un niño mimado. Su papá tenía muchas empresas en México y yo estaba en una de esas empresas. Este muchachito, digo muchachito, ya tenía casi 30 años, pero todavía era un muchachito, se juntaba con el dueño del hijo de Herdes, otro igual. Y siempre andaban en las carreras, en Australia, en Austria, en Europa, en Canadá. Siempre se me desaparecía este muchacho. Su papá luego me hablaba y me decía, ¿no sabes dónde anda Cristian? Ay, señor, si usted vive con él, ¿cómo quiere yo que sepa? Se le salía el hijo. Tenía que ir yo, señor, tenemos que pagar la nómina. ¿Y el dinero? Su hijo nos vino a saquear. Y se llevaba todo el dinero en sus viajes. Y él soñaba con que su papá le pusiera una cadena de restaurantes en Estados Unidos.
Entonces el de Herdes una vez le dijo: si tu papá no te lo quiere poner, te lo pongo yo. Dijo: ¿qué? Yo no nací para darle órdenes a nadie, yo nací para ser jefe. ¿Cómo crees que voy a ser tu empleado? Yo tengo que esperar que mi papá me ponga mi restaurante para yo ser el jefe. Hay hijos así, que no saben que las empresas grandes, que los emporios, que las carreras, que los niveles ejecutivos se empiezan desde el cimiento, desde abajo. Se empiezan a construir desde abajo. Tienes que preparar a tu hijo en la toma de decisiones cuando llegan esas batallas. Enséñales que las decisiones que tomen siempre van a tener una consecuencia y tienen que asumir la consecuencia de lo que hagan, sea bueno o sea malo. No tienes que estarle ayudando a resolver sus problemas a cada rato y sus fracasos. Si tú te dedicas a solucionarle sus problemas y sus errores y sus fracasos, hermano, tú estás formando un fracasado. Alguien que al rato va a venir a tocar la puerta de tu casa y decir: no puedo. Papá, ayúdame, no tengo para la leche. Y a lo mejor ni se lo dicen al papá, se van con la mamá y la mamá ya escondida se empieza a sacar la alacena. Si tú no le enseñas que las decisiones que tome, si él fracasó, le tienes que instruir para que se levante, pero que él se agarre de la mano de Dios. Porque los estamos exponiendo, hermano, a un mundo que va en una manera muy fuerte en cuanto al éxito y el fracaso y las oportunidades y las no oportunidades y cosas de esa manera, hermano, que si nosotros no les enseñamos a aquellos cómo levantarse, y si ellos ven en ti que ante los fracasos tú eres un padre que no confía en Dios, sino que se pone a llorar, que empiezan a renegar de Dios, que ya no quieren ir a la iglesia. ¿De qué sirve ir a la iglesia si Dios cómo nos tiene? Mira ahora cómo estamos. Si tú actúas así delante de tus hijos, cuando tu hijo sea grande y pase una crisis, va a decir: ¿qué hay que hacer? Hay que llorar porque así me enseñaron. Hay que renegar de Dios porque así me enseñaron. Pero si tú en una crisis doblas tus rodillas y le dices a tus hijos: de esta salimos porque el Señor es todopoderoso, tu hijo cuando pase esas crisis va a hacer lo mismo. Va a confiar en el Señor y no va a ir a buscarte a ti, ni se va a poner a llorar, ni se va a enojar con el pastor, ni se va a ir de la iglesia. Sino va a decir: ¿sabes qué? Aprendí de mis padres que vienen tiempos a veces de carestía, pero agarrados del Señor, nada nos faltará. Tienes que irles dando responsabilidades. Somos padres muy atentos, muy cuidadosos y creo que la mayoría cometemos esos errores, al menos yo los cometo, hermano. Desde tender una cama, porque a veces los hijos ya no quieren hacer nada, no sé por qué. No sé si nacieron cansados o desanimados, pero dile a un adolescente: y me tiendes tu cama. Y hermano, la terminas tendiendo tú, porque se enojan. Manda a tus hijos por las tortillas, se enojan también. Diles a las niñas que laven los trastes. Uy, hermano. Bueno, creo que aquí no les pasa, pero allá nos pasa, hermano. De verdad, se padece, es una lucha. Barrer el cuarto, hacer la tarea, ir por las tortillas, son unas luchas que muchas veces termina el padre haciéndolo. Démosles responsabilidades porque estamos formando esposos y esposas. Estamos formando cabezas de hogar. Estamos formando padres y madres. Estamos formando siervos y ministros del Señor. Estamos formando pastores de futuras iglesias. En la guerra, ¿dónde entrena un soldado? ¿Lo mandan a la guerra sin práctica? Lo entrenan en un lugar especial. ¿Sabes dónde tienen que entrenar tus hijos? En tu casa. ¿Sabes cómo vas a preparar a tu hija? En tu casa. No la mandes así. ¿Dónde vas a preparar a tu hijo? En tu casa. Y eso no es a los 20 años, claro que no. Pero sí prepararlos para que ellos no fracasen como esposos, como padres. ¿Cuántos casos no llegan de que dice uno:
Hay que ayudarles en todo. Hasta te pones a llorar con ellos. De repente dices, ¿qué no sabías lo que era casarte? Los padres no hablan ni de eso. No hablan de cosas a los que se van a enfrentar ellos. Si nosotros no preparamos a nuestros hijos, hermano, cuando ellos lleguen a grandes, no culpes a sus amigos. Porque hay padres que dicen, estos amigotes me lo cambiaron. Este se enamoró de esta y ya me lo cambió. ¿Sabes? Tú no lo preparaste para esas guerras. No es que te lo hayan cambiado. Es que no le educaste firmemente para que cuando se encontrara con eso no fuera tan débil. Quizás no se le da el amor, quizás no se le da el tiempo. ¿Dónde están, hermano, nuestros hijos? ¿Dónde estarán nuestros hijos cuando lleguen a los 20 años? ¿Puedes visualizar ese momento en que tu hijo cumple 20 años? Números 26:4. Contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó el Señor a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Lamentablemente, muchos de los hijos de la iglesia están en Egipto ya. Y hay que sacar a esos hijos de Egipto. Es increíble cómo niños que adoran a Dios, que alaban a Dios cuando son unos pequeñitos, llegan adolescentes y ya no quieren ir a la iglesia. Y quieren hacer todo menos involucrarse con Dios. Si ese fuera tu caso, tú tienes que sacar a tu hijo de Egipto, porque ahí se lo van a acabar. Que ya no quiere ir. Mira, hay quien me dice, oye hermano, es que yo no voy a obligar a mi hijo a venir. ¿Usted qué opina, hermano? ¿Tenemos que obligarlos o no obligarlos? A la fuerza, y no dice la palabra, fuérzalos para que entren. ¿Por qué lo llevas a la escuela cuando no quiere ir? ¿Por qué? Lo obligas a ir a la escuela. ¿A quién le ha pasado eso? No quiero ir, ya no quiero estudiar. Y tú dices, no, tú vas y estudias, es lunes, no importa que sea lunes. ¿Tú lo llevas a la fuerza o no? ¿Por qué? Porque le conviene, ¿verdad? ¿Y por qué a veces nos volvemos accesibles con algo que les conviene más todavía? Porque ahí no pensamos igual, decimos, se está jugando la salvación mi hijo, se está jugando su vida eterna, se está jugando las bendiciones que Dios tiene para él. Y muchos piensan así, no. Él decidirá a su tiempo, pero resulta que a veces su tiempo nunca llega porque nunca lo tomaste de la mano y hablaste con él. Se tiene que hablar con ellos, se tiene que instruir a ellos en el camino, como lo leíamos. Hermano, es tiempo de pararnos como padre y sacar y luchar por nuestros hijos, los que pudieran estar ya involucrados en Egipto, porque los de 20 para arriba, dice todos los de 20 para arriba que salieron de Egipto. Eso quiere decir que a veces ahí están. ¿Dónde están los tuyos? ¿Dónde están nuestros hijos, hermano? ¿Están aquí? ¿Se están congregando? ¿Tenemos la certeza de que lo estamos haciendo bien? A los 20 años incluso los hijos toman decisiones de consagrarse a Dios. A lo que le llamamos una acción de gracias a veces de 20 años no es más que una consagración. Es un tiempo de hacer votos o compromisos con Dios de un joven de 20 años. Nosotros cuando lo llevamos a cabo en la iglesia, sí les decimos, ¿estás consciente? ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Es casi como cuando se va a bautizar, ¿no? Porque luego se lleva uno cada sorpresita, hermano. Que de repente alguien los alborota y ya ni a la iglesia van y dice uno, pero si estaban tan metidos con Dios. Hermano, ponte alerta porque muchos nos los quieren robar. Y eso va a costar muchas lágrimas, hermano. No nos esperemos a que ya vayan creciendo para prepararlos. Desde ahora tenemos que prepararlos si tenemos hijos pequeños. Dice el primer libro de Crónicas 23-24. Estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, jefes de familia,
según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas, de 20 años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa del Señor. Y vean lo que dice Esdras 3:8. Está hablando de jóvenes de 20 años que están involucrados en las cosas de Dios. Esdras 3:8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa del Señor. Que cuando nuestros hijos lleguen a los 20 años estén activando la obra en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque qué bendiciones. Hoy que vi jóvenes acá arriba, bueno, acá arriba decimos acá, es una parte alta esta, ¿verdad? Amén, hermanos. Cuando los vemos sirviendo y llegan a los 20 años, aquí estamos viendo cómo esos jóvenes mayores de 20 años no solo participaban, activaban la obra en la casa del Señor. Y yo sé que en esta casa se van a activar muchos jóvenes. Y esa es tu responsabilidad, papá. Que cuando tus hijos lleguen a los 20 años sean los que estén activando la obra en la casa del Señor. Aunque tu hijo sea un recién nacido, cuando llegue a sus 20 años, tú tengas esa tranquilidad de decir, mi hijo está activando la obra en la casa del Señor. Allá en la iglesia tenemos algunos jóvenes que moderan, algunos jóvenes que predican en domingo incluso. Y a veces bajan y me dicen los hermanos, oye, lo hizo bien. Eso me da paz. ¿Sabes por qué, hermano? Sería una vergüenza que ellos lo estuvieran haciendo mal porque es nuestra responsabilidad. Y no me preocupa que me digan, lo hizo mejor que tú. Gloria a Dios, porque se trata de hacer mejores generaciones para el Señor y que nosotros no seamos el tope de ellos, sino que si Dios nos usa para prepararlos, ellos hagan las cosas mejor que nosotros. No nos preocupemos que de repente se empiece a activar la obra con los jóvenes y jóvenes temerosos, jóvenes apasionados por Dios. Decir, ¿y por qué él si está bien jovencito? Yo llevo, activa la obra tú también, hermanos. Ya tienes más de 20, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero si ellos empiezan a levantar una generación de soldados, de guerreros, de hombres virtuosos, de mujeres virtuosas, temerosos de Dios y comprometidos con el Señor, hermano, gloria a Dios, aunque nosotros después seamos los que estemos sentados, hermano Jorge, amén. Pero diciendo, ¿sabes qué? Señor, te vamos a entregar buenas cuentas de esta generación. Señor, te quiero entregar buenas cuentas de mis hijos. Señor, que cuando ellos empiecen sus 20 años ya estén activando la obra en la casa del Señor. Y dice Deuteronomio 33:3, aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibieron dirección de ti. 20 años donde el hijo empieza a tener cierta dependencia. No independencia así de me voy de la casa, pero una dependencia, independencia a nosotros y una dependencia hacia Dios. Papá, mamá, tenemos una responsabilidad y nuestra personalidad puede alterar y puede influir en la personalidad de nuestros hijos. Dios te dio esos hijos para que los moldees en futuros hombres y mujeres temerosos de Dios. Futuros hombres y mujeres que necesita esta nación. Vaya que los necesita, hermanos. Vaya que necesitamos una generación limpia, honesta, transparente, que gobierne, que dirija empresas. Necesitamos esa generación, hermano. Una vez oí un eslogan en el radio y se me quedó bien grabado porque decía que la mayoría de la gente dice, ¿qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? Y decía, debemos de preocuparnos más porque qué hijos le vamos a dejar a nuestro país. ¿Qué hijos estamos educando para nuestro país? Urge, hermanos, no sé si lo puedes percibir, pero urge rescatar jóvenes y gloria a Dios porque van a tener su evento la próxima semana. Urge una transformación en nuestra nación, pero ¿sabes desde dónde van a empezar las transformaciones en esta nación? Desde la iglesia, como ha pasado en Colombia. Mi esposa acaba de estar el año pasado en un congreso en Colombia
Y la zona donde ahorita hay conflicto allá en Colombia con Venezuela, mi esposa conoció esa frontera, era una de las zonas más peligrosas de Colombia en el tiempo del narcotráfico y de Pablo Escobar Gaviria y todo eso. ¿Cómo es la ciudad? Dice mi esposa, es una ciudad hermosa. ¿Y sabes cómo empezó? Con esa iglesia que conquistó todo ese estado de Colombia. Gente orando, gente creyéndoles a Dios y gente poniendo un principio en el corazón de los hombres de amar a su nación y hacer las cosas bien. Que nosotros ponemos en el corazón de nuestros hijos amar a Dios, amar a la iglesia, fidelidad a la iglesia, fidelidad a Dios y aún a sus carreras o a lo que ellos se dediquen. El Señor los va a respaldar y tú vas a tener descanso. Tú vas a tener descanso. Maestros de niños tienen una responsabilidad porque su personalidad puede alterar e influir la personalidad de los niños. No es nada más instruirlos por el domingo. Estamos formando gente, hermanos. Yo sé que aquí ahorita no están los maestros de niños, pero qué gran responsabilidad también para los maestros de adolescentes o responsables de adolescentes, para los maestros de jóvenes. Los adultos de la iglesia, quiero decirles algo en este momento. Muchas veces somos mal ejemplo para los hijos. Tal vez no para los tuyos, pero sí a veces para los hijos de los demás. Una joven una vez en la iglesia me dijo, yo no me quiero casar, porque veo cómo se llevan los esposos. Yo veo cómo se sientan hasta una silla separada de la otra, cómo ponen la bolsa en medio, cómo nunca se abrazan, cómo nunca se agarran de la mano, cómo luego se enojan, cómo le contesta ella a él, cómo le contesta él a ella. Yo nunca veo eso, hermano, nunca lo hacen enfrente de nosotros, ¿verdad, hermano? Sí, al menos en la oficina sí, ¿verdad? Pero así no. Dicen, ¿y cómo se llevan allá afuera? ¿Cómo son sus matrimonios allá afuera? ¿Cómo eres tú allá afuera, hermano? ¿Eres el mismo papá de que aquí, mi amor? ¿Cómo? ¿Eres el mismo? ¿Eres igual de caballeroso aquí como eres aquí que allá afuera? ¿O allá te transformas? Porque allá es donde es la educación de 24 horas. Las atenciones, los cuidados. Porque dentro de la iglesia todos somos unos caballeros y las mujeres todas son unas damas. Pero cuando uno habla con sus hijos, uno se lleva muchas sorpresas. Se lleva sorpresas de decir, no lo puedo creer. Tu papá no puede hacer eso. Si lo tengo sirviendo en tal cosa. Aunque no lo crea, hermano. Tu papá dijo esas palabrotas. Es que estaba enojado, hermano. ¿Y qué le cuento de mi mamá? Hay hijos que van como huyendo de las casas de los servidores. Y luego los hijos no quieren servir. Los hijos no quieren repetir la historia. Qué compromiso, hermano. Tenemos niños, tenemos adolescentes, tenemos jóvenes que se convertirán en soldados y que después de los 20 el Señor tiene una pelea para ellos ya lista. Tiene una guerra para ellos ya preparado. Cuando los hijos parten a la guerra, tú debes de estar seguro que ya los preparaste. Ya no puedes ir por ellos. Ya no puedes involucrarte en ciertas cosas en su vida. Tendrás que pedirles cuentas, sí. Pero hay cosas que ellos tienen que aprender a hacer. Hay cosas que ellos van a tener que caminar con Dios nada más. Enséñales a tus hijos quién es su fortaleza. Enséñales quién los va a fortalecer en los tiempos de violencia y en los tiempos difíciles. Enséñales a tus hijos quién es su escudo, quién los respalda, quién va con ellos. Enséñalos quién es el fuerte de Israel, el que los va a sustentar. Enséñales quién va a pelear por ellos. Enséñales, hermano, que el Señor acampa alrededor de los que le temen y hay cobertura para los que le temen al Señor. Enséñales, hermano, quién va cubriendo su retaguardia.
Quisiéramos poner cámaras, ¿qué hace nuestro hijo? Ahora mi niño está en el kinder y va a ir a un paseo y estamos pensando irnos a escondidas. Pero tiene 3 años. Tiene 3 años. Tus hijos tienen que aprender a agarrarse de la mano del Señor. De la tuya un tiempo, de la del Señor siempre. Cuando tú le enseñas a tu hijo que en la presencia de Dios hay poder, ellos van a salir confiados. Yo veo este ejemplo como cuando mi hija lloraba en el kinder y yo me metía al patio y me sentaba en una banca y me decía, y no te muevas de ahí, para que no llorara. Y se metía, ya después de un rato me salía, pero ella sentía que yo estaba cerca. Ellos tienen que sentir la cercanía de Dios, cercanía, una relación personal con Dios. Hermano, el tiempo pasa rápido, bien rápido, ¿verdad? Bien rápido. Para muchos, ya los 20 años de nuestros hijos ya se fueron. Para otros, sus hijos ya emprendieron las guerras. Hay quienes en esos caminos de guerra están cayendo heridos. ¿Cómo preparaste a tu soldado? ¿Cómo estás preparando a ese soldado? Para ti que todavía es chico tu hijo, ¿lo estás preparando? ¿Cómo los preparamos? ¿Dándoles todo lo que ellos quieran? No nos equivoquemos, papás. Aún nuestro Padre Celestial no nos da todo lo que queremos porque no todo nos conviene. No querramos ser más buenos que Dios. ¿Cómo estás preparando a ese soldado? ¿Comprándole el mejor celular y si no se enoja? Oiga, hermanos, no sé si les pasa igual que en esa, pero los hijos traen mejores celulares que los padres. Yo lo veo y digo, ¿y cómo le hacen? Unos traen unas pantallas, no celulares. Y luego se me acercan los papás, ay, papá, hermano, ¿cómo le hago? Mi hijo no suelta el celular. ¿Quién se lo compró? Tú. Déjame orar por ti primero. ¿Sí? Es que si se lo quito se enoja. Pues que se enoje, ¿no? Se trata de educar, se trata de preparar, se trata de formar. ¿Cómo estás preparando a ese soldado? Dándole permisos a donde quiera ir. Una vez una hermana me habló y me dijo, hermano, es que mi hija se quiere ir a una excursión y yo no quiero que vaya. ¿Y cuál es el problema? Que se enoja si no la dejo ir. Le digo, perdón hermana, ¿alguna vez sus hijos han oído no? Y dice, no, se empiece. Los hijos deben de aprender que no siempre es sí. Nos cuesta trabajo tomar esas actitudes y responsabilidades que Dios nos ha dado. ¿Cómo estás formando a ese soldado? Que ande con cualquier amigo con el que él quiera. Mira, podemos confiar en cómo hemos educado a nuestros hijos, pero yo no confiaría en cómo educaron a los hijos de otros. Yo lo eduqué, yo lo conozco. Hay muchos que están en el reclusorio que hasta ahí fue cuando los conocieron sus padres. ¿Cómo estás educando? ¿Haciéndole todo para que no se moleste? ¿Facilitándole la vida para que no le falte lo que tú no tuviste? ¿Cómo lo preparas? Y vaya que es una responsabilidad. Date cuenta de esto, hermano. Nuestros hijos están creciendo. Y hay cosas que tú y yo no podemos evitar. Y si el Señor marca en la Biblia 20 años para ir a la guerra, tú no se lo puedes impedir a Dios. Porque tú has orado por la voluntad de Dios en la vida de tus hijos. Y llegará un tiempo que esos hijos te tendrán que decir,
papá, ya crecí. Papá, voy a emprender esto. Y va a haber veces que ya ni permiso te van a pedir. ¿Sabes por qué? Porque los hiciste confiar de Dios. Y en ti habrá paz. Va a haber momentos en que tu mamá te vas a sentir sola en tu casa. ¿Por qué? Porque los hijos ya se van a trabajar. Porque los hijos ya estudian. Tus hijos van creciendo y de momento ya no comen todos en la casa a la misma hora. Porque están listos para sus guerras. Están listos para sus batallas. Llega el tiempo en que se acabaron los berrinches. Pasarán los tiempos de la rebeldía. Amén, gloria a Dios. Pasarán los tiempos de los caprichos. Espero que entendamos que para eso Dios nos los dio, para prepararlos. Va a quedar atrás el tiempo del kinder. Va a pasar ese tiempo, hermano, en que era tu bebé y se va a convertir en hombre y se va a convertir en mujer. El otro día que me platicaba mi esposa que su hija anda en Australia, dije, gloria a Dios. Porque ustedes saben que prepararon un soldado de Dios, ¿verdad? Y ahí es donde habita confiada ella. Pero así debería ser para todos nosotros. Así debería de ser para todos nosotros, hermano. Va a quedar atrás el tiempo, hermano, de revisar las tareas y memorizar las multiplicaciones. Nuestros hijos se van a hacer hombres y mujeres. ¿Estás preparado para eso? Incluso tú te tienes que preparar para cuando ellos se casen. Yo quiero preguntarte esto. ¿Quién le ha comprado aquí alguna vez una pelota a su hijo? A ver, levante su mano. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces has jugado con esa pelota con tu hijo? ¿Y los demás? ¿Cuántos le compraron muñecas a sus hijas? ¿Cuántas veces has jugado con esas muñecas con tus hijas? ¿O se las has dado para que te sustituyan a ti? Tiempos hermosos al lado de los hijos. Y no hacemos nada. Hazte para allá. Tengo cosas más importantes que hacer. ¿Qué más importante, hermano? Después de Dios, tu esposa y tus hijos. ¿Qué más importante? Ellos crecen rapidísimo, hermano. Pasan de ser de un cachito de carne a ser hombres y mujeres hermosas. Y se pasan los días tan rápido, hermano. Una llamada telefónica en el día no te cuesta trabajo para decirle cómo te fue en la escuela, hijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Quieres que oremos por algo? Estamos tan afanados, tan preocupados por nosotros mismos y estamos dejando de formar hijos para la guerra. Estamos dejando de ser atentos con ellos. Mira, va a llegar un día en que tu hijo te va a decir, papá, me caso. Y tú vas a decir, ¿cómo pasó esto? ¿Y de qué me perdí? Hay papás que no saben ni cuál es el platillo favorito de sus hijos, ni cuál es su color favorito. No se han detenido en esos pequeños detalles que son parte de la vida diaria. Y ahí ya no los vas a poder detener. Ahí vas a querer tener más tiempo con ellos, mas no vas a poder cambiar su decisión. ¿Te has sentado a jugar con ese juego de té? ¿O ahí anda arrumbado porque alguna vez te dijo, ¿cuándo jugamos, papá?
¿Y qué hiciste? ¿Dormir? ¿Ver la televisión? Pelotas ponchadas que nunca pateaste. Tiempo perdido al lado de los hijos. Hijos que a veces limonean el oído de otros papás porque su papá no tiene tiempo para ellos. Hijos que a veces sienten tan grande el abrazo del pastor porque su papá nunca los abraza. Pero el pastor no está para sustituirte a ti. El pastor está para ayudarte y formar a ese soldado. Esos hijos, hermano, en un tiempo vas a dejar de hacer la torta y el sándwich para la mañana. Disfrútalo. Son tiempos preciosos cuando tenemos hijos. Ay, la torta, y ay, este no le gusta. ¿Y ahora de qué se le hago? Disfrútalo. Se va muy rápido el tiempo. Plancharles el uniforme, sus batitas del kinder. Disfrútalo, hermano. Eso ya no vuelve. Varón, uno que otro día ve por tus hijos a la escuela. Hay hijos de cristianos que en la escuela creen que no tienen papá porque nunca lo han visto. Tú me mientes porque yo nunca he visto a tu papá por aquí. Es que hay muchas cosas importantes que hacer. Cuando yo puedo ir por mis hijas, las abrazo y les doy un beso cuando salen de la escuela. No tenemos mucho tiempo para ellos. Se van a acabar los tiempos, hermano, de las quejas o las felicitaciones en la escuela. Disfrútalas también. Va a quedar atrás el tiempo de que no se quieren bañar, porque hay una época en que no se quieren bañar, quién sabe por qué. A ti también te pasó. Y quién sabe a quién salió. Disfrútalo, hermano. Crecen tan rápido ellos. Va a llegar el tiempo, hermano, que su recámara se va a quedar vacía. En algún momento va a salir de tu vida para hacer su vida como tú lo hiciste. Va a llegar el momento, hermano o hermana, que no vas a tener que desvelarte porque llegó tarde de trabajar. Ya no va a estar en casa. ¿Estás preparado? ¿Lo preparaste bien? Va a llegar el momento que a tu mesa le vas a tener que quitar un cubierto. ¿Estás preparado para eso? Y decir, ya no está aquí. Ya ni se acuerda de nosotros. O de vez en cuando nos habla. Tiempos de ir juntos al cine. Tiempos de platicar. Se van a acabar los tiempos, hermano, de corretear a los hijos para inyectarlos. O de que te tengas que tomar la medicina y decirle qué sabrosa está, aunque sepas que sabe horrible, para que se la tome él también. Qué hermoso regalo. Por eso dice el Señor que herencia del Señor son los hijos, ¿verdad? Va a quedar atrás el tiempo de que ibas con él a la tienda y te decía, cómprame esto. Voy contigo si me lo compras. Disfrútalos si los tienes todavía. Pero prepáralos. Prepáralos. Porque se va a acabar también el tiempo de forrar útiles. ¿Verdad, mamás? Y varones también forra útiles. El otro día le ayudé a mi esposa y los tuvo que corregir. ¿Sí? Así que, hermano, incluso va a llegar el tiempo que ya no vas a llegar con ellos juntos a la iglesia.
porque ellos van a llegar en su propio auto. Gloria a Dios. Porque los preparaste bien. Porque ellos van a tener responsabilidades en la iglesia y su servicio y te van a decir: papá, yo me adelanto porque hay cosas que tengo que hacer en la iglesia ya. Va a llegar el momento que vas a tener que buscar espacio en tu casa para otro auto, porque tus hijos van a prosperar. ¿Los estás preparando, hermano, y te estás preparando tú? ¿Qué podrás decirles cuando pasen de la batita del kinder a un vestido de novia? Y le digas a tu hija: te ves hermosa. O le digas a tu hijo: qué guapo te ves. Yo te voy a pedir que oremos, nos pongamos en pie. 20 años importantes, hermano. Y claro, después hasta que se casen. Pero no perdamos el tiempo. Hoy mismo, hoy domingo, tú puedes hacer algo con ellos. Un helado, sacar el juego de té viejo. No sé, yo creo que eso tú lo sabes. Si está casado, una llamada y decirle: te amo. Si está soltero, un abrazo. Mira, ahí andan los soldaditos, los que se levantarán. Y Padre, te bendigo, Dios, y te doy gracias por habernos hecho engendrar hijos e hijas. Muchas sonrisas, a veces, Señor, muchos enojos, pero finalmente bendición tuya, herencia tuya. Ayúdanos, Padre, a prepararlos, porque a los 20 años vendrá una etapa para ellos, Dios, desconocida, y que ellos van a enfrentar. Haz un compromiso con Dios, hermano. Pídele a Dios sabiduría. Dile: Señor, ayúdame y muéstrame lo que hay en el corazón de mi hijo. Padre, para que ellos no se equivoquen y no fracasen, para que ellos puedan enfrentar victoriosamente sus luchas, para que ellos, Dios, sean esposos y esposas, Dios, dignos de ser llamados hijos tuyos, para que instruyan a sus hijos, Padre, mejor de lo que nosotros los instruimos, para que dirijan la iglesia, Dios, mucho mejor de lo que lo hacemos los que ahora estamos al frente. Iglesias ministradas por nuestros hijos, hogares dirigidos por nuestros hijos. Padre, llénanos de sabiduría. Y Señor, haznos buenos administradores del tiempo para disfrutar, Dios, los años, los meses o los días que nos quedan con ellos todavía, Padre. Te doy gracias, Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendice, hermano.